¿Ya tienes tu idea de proyecto para la beca Fonca Jóvenes Creadores? Eso está muy bien. Sin embargo, hay un ligero problema, porque no has determinado el tema de tu proyecto. Así es, sin tema de proyecto simplemente no hay proyecto. ¿Cómo pretendes redactar una propuesta de proyecto de producción de obra artística si no sabes de qué va a tratar tu proyecto? Eso es precisamente lo que vamos a definir en este nuevo episodio del curso del Fonca Jóvenes Creadores, una beca que se otorga aquí en México para diferentes disciplinas y especialidades del arte, pasando por las artes visuales, música, teatro, cine, danza e incluso arquitectura. Pero si no sabes de lo que estoy hablando y es el primer video al que llegas al canal, entonces te voy a dejar el enlace a toda la lista de reproducción del curso acá arriba, en el primer comentario y en la descripción acá abajo, para que no te pierdas de nada. Es indispensable que veas los episodios anteriores porque hay cosas que ya definimos a este punto del curso. Y este es un curso completo, no te voy a dar 5 consejitos para que mejores tu proyecto o 3 cosas que te harán ganar. No, aquí te doy la información completa, concreta y real para que puedas redactar tu documento de proyecto, preparar tus portafolios y tu CV y tengas más posibilidades de ganar. Y qué mejor que recibir esa información de una persona que ya ganó. Así es, yo gané ese beneficio en el año 2014 en la especialidad de artes visuales, medios alternativos. Así que sin más, ahora sí comenzamos con este nuevo episodio. Si mi vida tuviera un tema, ¿cuál sería? Ayuda, Okun. Primeramente aclarar que para la beca Jóvenes Creadores no te van a pedir el tema de tu proyecto, pero tú debes definirlo con claridad, porque si tú mismo no sabes decir el tema de tu proyecto, entonces en realidad no estás entendiendo tu proyecto. Y eso es muy grave, porque si tú no entiendes tu proyecto partiendo de todos los aspectos de su tema, no vas a desarrollar adecuadamente todas las partes que constituyen una buena propuesta de proyecto artístico. La correcta determinación del tema y de sus partes será tu guía en la redacción de todo lo que implica el proyecto. Primeramente, diferenciar entre los términos tema y título. No son lo mismo. Según el diccionario, el tema significa proposición o texto que se toma por asunto o materia de un discurso. Y efectivamente, cuando estás realizando un proyecto artístico, tú tienes un discurso. Todo material artístico tiene un discurso propio. En cambio, la definición de título dice palabra o frase con la que se da a conocer el nombre o asunto de una obra o de cada una de las partes o divisiones de un escrito. Entonces, el tema es la proposición de tu discurso y el título, simple y sencillamente, es el nombre de tu proyecto. Y cuando estamos estructurando un proyecto, lo último que defines es el título. Sí, efectivamente, cuando leemos un proyecto, lo primero que leemos en el documento es el título, pero cuando lo redactas es lo último que determinas. Y lo primero es el tema de tu proyecto. Vamos a distinguir bien estos dos términos por simplemente algo bien sencillo. Cuando tú quieres describir a una persona, dices cuáles son aquellos factores que hacen a esa persona identificable, pero esos factores no son el nombre de esa persona. Para determinar tu tema hay que conocer 3 aspectos. Aquí me equivoqué en la diapositiva, son solo 3 aspectos: problema de investigación, objeto de estudio o fenómeno y concepto central. Alrededor de estos 3 aspectos es que podemos determinar el tema de tu proyecto. Entonces, primero habrá que determinar estos aspectos y luego dictaremos cuál es el tema. Y esto puede sonarte un poco extraño al estar hablando acerca de objeto de estudio, fenómeno, problema de investigación, pero la realidad es que como artistas también somos investigadores dentro de la especialidad en la cual estamos creando. Entonces, un pintor hace investigaciones pictóricas, un músico hace investigaciones musicales. Esto no solamente está inscrito dentro de los aspectos científicos, sino dentro de cualquier área del conocimiento y de la práctica humana.
Así pues, como cualquier investigador, nos interesan problemáticas y a través de la obra de arte generamos formas de abordar esos problemas. Estos problemas pueden ser de cualquier índole de tu interés, social, política, científica, histórica. Aquí, dentro de la beca FONCA Jóvenes Creadores, tampoco hay limitaciones temáticas. Esto es uno de los mitos que también se tienen, que si mi temática no es social o está políticamente alineada con el gobierno, porque esta es una beca que otorga el gobierno, entonces me van a rechazar. Eso es completamente falso. Y también pueden ser problemáticas relacionadas con el propio arte, como por ejemplo, cómo representar la luz, que fue un tema abordado por el impresionismo, o cómo reducir las formas y los medios del arte, que fue el tema que abordó el minimalismo. Sin embargo, con esto hay que tener particular cuidado y enseguida veremos por qué. Primero comenzaremos a determinar cuál es el fenómeno de estudio, es decir, el objeto de tu investigación. ¿Qué es el objeto de estudio o fenómeno de estudio? Es la situación específica, el fenómeno que nos interesa investigar. Es el punto central de la investigación y puede referirse a un problema, comportamiento, tendencia o situación específica dentro de un contexto determinado. Las características de un fenómeno de estudio son las siguientes. Tiene que ser específico, es decir, debe de estar bien delimitado para poder analizarse con claridad. Debe de ser un fenómeno observable, puede analizarse a través de datos, experiencias, testimonios, documentos, etc. Debe de tener cierta relevancia, es decir, importancia dentro del campo de estudio. Y debe de estar contextualizado, es decir, estar ubicado en un tiempo, espacio y población específicos. El fenómeno de estudio puede estar implicado en diferentes áreas del conocimiento o de la práctica humana. Puede ser sociológico, por ejemplo, la migración juvenil en América Latina. Puede ser psicológico, el impacto del estrés en el rendimiento académico. Puede ser de la historia del arte, la influencia del surrealismo en la pintura contemporánea, o del marketing, el comportamiento del consumidor ante la publicidad digital. Muchas veces sucede que confundimos nuestro fenómeno de estudio con la temática o medio artístico de creación, pero tu medio de creación rara vez es tu fenómeno o tema. Esto me sucede particularmente bastante porque cuando me llegan a determinar el tema, ponen cosas como si el creador es fotógrafo, pues la fotografía documental de la migración. Sin embargo, en realidad, el tema de ese fotógrafo es la migración. Como el fotógrafo hace fotografía, está confundiendo su medio con su tema. Pero en realidad, la fotografía no es parte del tema porque tú solo estás utilizando, en este ejemplo hipotético, tú solo estás utilizando la fotografía para documentar el verdadero problema o fenómeno, que en este caso es la migración, porque la migración en sí no tiene nada que ver con la fotografía. O sea, si tú quitas la fotografía de la migración sigue sucediendo, sino que la migración es un fenómeno sociológico que tú tomarás para hacer la fotografía documental, pero en sí el fenómeno no es artístico, sino social. Pero por supuesto, sí se puede convertir a el medio o la técnica o el arte en problema de investigación. A veces tu arte o tu medio puede ser el mismo fenómeno o problema investigativo, aunque esto no suele ser común y cuando lo es, tiende a ser un proyecto abstracto o completamente conceptual. Tu arte o tu medio es tu fenómeno o problema cuando estás estudiando o analizando los factores estéticos, conceptuales o técnicos que han formado a tu técnica o tu arte. Entonces vamos a poner un ejemplo pictórico. ¿Cómo representar los efectos de la luz y su color en el ojo a través de la pintura? El fenómeno que se está estudiando con este problema es la representación pictórica de la luz. Y de hecho, este fue precisamente el fenómeno que analizó el impresionismo, que buscaba enfocarse en los efectos lumínicos y terminó por ser una pintura hecha en exteriores y al momento para representar directo de la realidad y sin el sesgo de la imaginación del artista en el estudio. Otro ejemplo podría ser en un hipotético proyecto fotográfico, el problema de cómo es la estética de la luz en una imagen sin utilizar un sensor o película tradicional. Y entonces el fenómeno que se está analizando es la captura fotográfica sin cámara mediante tecnologías emergentes. Una consecuencia posible de un fenómeno así podría ser el desarrollo de imágenes fotográficas a partir de datos
de luz capturados por dispositivos no convencionales como ondas de radio, sensores térmicos, inteligencia artificial predictiva, etc. Una infinidad de posibilidades que existen en este hipotético caso. Y antes de continuar, quiero mencionarte mis otros cursos para ganar la beca del PECDA y la beca del Sistema Nacional de Creadores de Arte. Te voy a dejar el enlace acá arriba, en el primer comentario y en la descripción. Y para todos mis cursos cuento con 2 modalidades de asesoramiento 100% personalizados, trabajando uno a uno directamente contigo, ya que todos los proyectos tienen necesidades distintas y por tanto requieren tratamientos específicos que no se pueden mencionar en un curso general, pero que sí se pueden descubrir en un asesoramiento personalizado. Esas 2 modalidades son las siguientes. La primera es el asesoramiento sencillo de 1 hora por videollamada para revisar tu documento debidamente redactado. Tiene que estar completamente redactado porque en 1 hora no podemos resolver toda una postulación y lo que vamos a hacer es refinar los detalles necesarios para que tengas más probabilidades de obtener la beca. Este asesoramiento está pensado para aquellas personas que ven mis cursos directamente aquí en YouTube o bien en mi sitio web. La segunda modalidad es el acompañamiento completo, que consiste en 5 sesiones de 1 hora para resolver cada detalle de tu postulación, donde directamente yo te voy a asistir para redactar tus objetivos, tu descripción, tu fundamentación, preparar tu calendario y tu presupuestación e incluso preparar tus portafolios. Este acompañamiento está pensado para aquellas personas que no se sienten cómodas realizando un curso de manera virtual y prefieren que alguien especializado los atienda de forma directa. Te voy a dejar un enlace directo a mi WhatsApp en el primer comentario y en la descripción acá abajo, donde si le das clic yo te voy a responder de manera personal para resolver todas tus dudas y comenzar tu proceso de asesoramiento si así lo decides. Recuerda que todos mis asesoramientos están abiertos todo el año, todos los años. Muchos artistas ya han ganado las becas con mi asesoramiento tanto para el FONCA como para el PECDA, y te voy a dejar también acá arriba el enlace a una lista de reproducción con las entrevistas en el primer comentario y en la descripción para que veas sus testimonios. También puedes buscar sus nombres directamente en el sitio del FONCA o del sistema de creación, ya que las actas de los ganadores son completamente públicas y puedes ver ahí los nombres que yo te estoy presentando. Puedes ver estos nombres también directamente en mi Instagram y revisar las opiniones en mi Facebook. Y otra puntualización es que yo no te puedo garantizar que vas a lograr entrar a estas becas. Eso no depende de mí. Yo no soy jurado de la beca. Lo que sí te aseguro es que tendrás un proyecto bien redactado y con mayores posibilidades de ganar. Y con ese proyecto ya planificado vas a poder crear nueva obra e intentarlo el siguiente año con más probabilidades, ya que vas a tener más experiencia y más obra creada. Una vez que tú ya has determinado tu fenómeno de investigación, tu fenómeno de estudio, entonces hay que determinar una problemática de investigación, es decir, ¿qué necesitas o deseas indagar sobre tu objeto de estudio? El problema de investigación es una cuestión que se trata de aclarar para ampliar nuestro conocimiento en determinada materia o disciplina que se resuelve por medio de la investigación. Y como te decía, en el caso de los artistas visuales, pues la investigación es visual. Por supuesto, si tú escribes, pues tu investigación va a ser literaria. Si tú haces música, tu investigación va a ser musical. El problema de investigación se puede dictar a través de 2 maneras. A modo de pregunta, es la forma más sencilla de entender el problema. Pregúntate qué es lo que quieres saber o qué es lo que quieres resolver. O también a modo de declaración. Vamos a poner un ejemplo. Tenemos el fenómeno de la estética de la mitología en el Quattrocento italiano. El problema es cómo se integra la mitología griega en la pintura del Quattrocento italiano. Esa sería tu pregunta. Ahora, esta pregunta es hipotética para este ejemplo. En realidad, alrededor de este fenómeno de la estética de la mitología en el Quattrocento italiano pueden surgir infinidad de preguntas. Tú necesitas determinar cuál es la pregunta central de tu proyecto. Puede haber varias preguntas, puedes hacerte 3 preguntas, 5, pero necesitas determinar una como principal. Entonces esta pregunta de cómo se integra la mitología griega en la pintura del Quattrocento italiano, la podemos decir a modo de declaración: la integración de la mitología griega en la pintura del Quattrocento italiano. Otro ejemplo, referente al arte urbano, el fenómeno es el arte urbano de las colonias populares.
Insisto, cuando estás analizando un fenómeno es un suceso, algo que pasa, algo que ya existe. En este caso, pues hay arte urbano también en las colonias populares y eso es algo que sucede independientemente de que tú actúes o no, eso ya está ahí. Pero ahora te tienes que preguntar algo acerca de ese fenómeno. Puede haber infinidad de preguntas igualmente. En este ejemplo podría ser: ¿cómo crear una estética de arte urbano que genere identificación con la población de las colonias populares? A modo de declaración sería crear una estética urbana que se identifique con la población de las colonias populares de la ciudad. Como puedes ver en este ejemplo anterior, este sería un problema de investigación más relacionado con los investigadores estéticos, pero en este segundo problema que estoy dando de ejemplo ya es un problema artístico, en el cual el medio no es tu tema. El tema es el fenómeno del arte urbano en las colonias populares y a partir de ahí tú quieres crear una estética. Es como vas a tratar de resolver ese problema. El tercer factor y último que hay que determinar es el concepto, la idea principal que tratarás en tu proyecto. Ya tenemos el fenómeno, que es la situación que sucede independientemente de que tú actúes o no. Ya tenemos el problema, que es la pregunta que te estás haciendo acerca de ese fenómeno que está sucediendo o lo que quieres resolver alrededor de lo que está sucediendo, y el concepto es la noción principal a través de la cual resolverás ese problema y analizarás ese fenómeno. Un concepto es un símbolo mental, una noción abstracta que contiene cada palabra de un lenguaje o un idioma y que corresponde a un conjunto de características comunes a una clase de seres, de objetos o de entidades abstractas, determinando cómo son las cosas. En resumen de toda esa palabrería, el concepto es una unidad básica de toda forma de conocimiento. Y pasa y resulta que dentro de las artes, sean artes visuales, artes musicales, artes teatrales, artes cinematográficas, el artista siempre trabaja con conceptos y la técnica o medio son los accesorios, son las herramientas que utiliza para analizar ese concepto. A últimas cuentas, todo el arte es conceptual. Y si tú no tienes un concepto bien definido o una serie de conceptos bien determinados alrededor de tu tema, no puedes estructurar un mensaje que otorgar o que entregar al espectador de tu obra. Es por eso que es tan importante definir el tema y cada una de estas partes. ¿Cómo determino el o los conceptos de mi proyecto? Los conceptos de tu proyecto son las principales ideas que quieres tratar en el desarrollo de tu trabajo. Todo proyecto tiene ideas principales, aunque tú no sepas reconocerlas, están ahí. Existen, aunque tú no la hayas pensado. Pero si no las has pensado, pues tenemos un problema. Necesitas reflexionar esos conceptos adecuadamente. Aunque estén ahí, tú necesitas extraerlos y entenderlos y procesarlos. Porque si no, ¿cómo los vas a explicar? Si no sabes explicar esos conceptos alrededor de tu proyecto, en el documento de proyecto, el jurado no va a entender a qué quieres llegar y qué quieres producir. Y si el jurado no entiende tu proyecto, te van a rechazar. Y recuerda que el jurado son personas expertas en tu medio de creación. También son artistas, no son burócratas. La manera más fácil de determinar los conceptos principales es analizando la pregunta o sentencia que estructuraste en el problema de investigación. Vamos a tomar los ejemplos que decíamos hace un rato. Tenemos el fenómeno que es la estética de la mitología griega en el 400 italiano, y nuestro problema de investigación es la integración de la mitología en la pintura del 400 italiano. Aquí ya tenemos los conceptos centrales, que es la mitología griega y el 400 italiano, porque la mitología griega en sí ya tiene toda una serie de nociones alrededor de ella que nos hacen entender qué cosa es, y el 400 italiano también. Sin embargo, cuando mezclamos estas dos, se influyen. Es decir, se están intersectando estas dos nociones y crean cosas completamente distintas, que es precisamente este fenómeno de la estética de la mitología durante ese periodo, que tuvo consecuencias en diferentes aspectos, desde la vestimenta hasta cómo se hacía la pintura, hasta cómo se producían los objetos, hasta el gusto de la clase que había en esos momentos. Nuestro segundo ejemplo dice que el fenómeno es el arte urbano de las colonias populares, y el problema es crear una estética urbana
que se identifique con la población de las colonias populares de la ciudad. Los conceptos centrales entonces es la estética urbana, o incluso podríamos ponerlo como arte urbano, que ya alrededor de eso se entiende un tipo de producción artística, y colonias populares, que alrededor de las colonias populares también hay un sinnúmero de ideas preconcebidas o no acerca de cómo son o cómo se constituyen. La estética urbana proviene de los medios artísticos y las colonias populares es precisamente un fenómeno sociológico. Pero entonces, habiendo determinado todo esto, ¿cómo definimos el tema? ¿Cómo lo enunciamos? El tema de tu proyecto se obtiene simplemente determinando un concepto principal y uno o dos secundarios a partir de tu objeto de estudio, tus conceptos y tu problema de investigación. Y aquí nuevamente insisto, estamos hablando del tema de tu proyecto, no de la técnica que usas para crear la obra. Si eres pintor, tu área temática no es la pintura. Tu objeto de estudio no es la pintura, tu problema de investigación no es cómo crear una pintura, tus conceptos centrales no son la pintura, el óleo, la paleta de colores o el bastidor. Y todo esto recordando que a menos que tu tema sí tenga que ver con aspectos que constituyen la conceptualización de tu arte, entonces sí podría ser el tema tu propio arte. Pero en estos ejemplos que estamos situando no es así, y en la mayoría de los casos no es así. Digo, ya dependería de tu proyecto y lo tendríamos que analizar muy bien en alguna asesoría para poder determinar eso. Pero entonces, por lo regular, obtendrás tu tema simplemente uniendo los dos conceptos que determinaste como principales de tu investigación. Sin embargo, esto no es regla y tú debes determinar lo que es principal para ti en la determinación de tu tema. Aquí no te puedo dar una instrucción clara o una fórmula adecuada para determinar tu tema porque cada proyecto es diferente y tiene necesidades distintas. Entonces tú necesitas ser muy inteligente para definir adecuadamente qué es tu tema y de qué trata tu proyecto. Todo esto a partir de lo que ya determinamos: problema de investigación, fenómeno de estudio y concepto central. Con los ejemplos que ya hemos dado, por ejemplo en de la estética de la mitología del Quattrocento italiano, tenemos los conceptos centrales mitología y Quattrocento italiano, y entonces tu tema sería simplemente unir estos ambos, la mitología griega en el Quattrocento italiano. Podríamos todavía acotarlo un poco más diciendo la mitología griega en el Quattrocento italiano que influenció la pintura. Eso podría ser también una forma de dictaminar. En el ejemplo 2, el arte urbano de las colonias populares, tenemos como conceptos centrales estética urbana y colonias populares. Tu tema simplemente sería estética urbana para colonias populares. Aquí utilizamos el para porque en este establecimiento de este proyecto tú quieres crear una estética. Entonces quieres crear una estética urbana adecuada para las colonias populares. La redacción adecuada de un proyecto exige que sepas utilizar las palabras adecuadas con claridad, para que tengas claridad en tus ideas y para que quien lo lea tenga claridad de tu proyecto, que en este caso va a ser el jurado de la beca Fonca Jóvenes Creadores. Entonces, entender tu tema te va a servir para que puedas redactar lo que sigue en el proyecto, pero como te digo, esto del tema no te lo van a pedir estrictamente en tu documento, pero si tú no lo entiendes, no vas a redactar un buen documento. Entonces, ¿cuál es tu tema? Coméntalo en la caja de comentarios o dime todas tus dudas. ¿Te ha gustado y te ha servido toda esta información? Entonces te invito a dejarme una donación en mi perfil de Buy Me a Coffee. Vas a encontrar los enlaces en el primer comentario y en la descripción acá abajo. Aquí va a aparecer el siguiente video del curso para que continúes aprendiendo y envíes tu proyecto a la beca Jóvenes Creadores. De este lado también va a aparecer el botón de suscripción. Activa la campana de notificaciones para que no te pierdas de nada. Igualmente puedes hacer este curso desde mi sitio web decademia.com, donde te proporciono materiales, cuestionarios y guías para que consolides todo lo aprendido. Y también vas a poder encontrar mis cursos en autogestión artística. Ahora sí, nos vemos en la próxima.